Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, 1 de la tarde en punto. Ya tenemos todos nuestros equipos desplegados como siempre. Estamos con el profe Nacho Beltrán, estamos con Daniela Valdés, porque a esta hora se realiza la formalización de los 3 hijos de Julia Chuñil y el ex yerno por parricidio y robo. Ojo, hay nuevos antecedentes entregados por la Fiscalía y vamos a comenzar de inmediato con Daniela Valdés para conocer todo lo que sucedió, cómo evoluciona también desde ayer hasta el día de hoy. Dani, bienvenida, un gusto. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, ya tenemos parte de los detalles y el panorama un poco más claro, Rodrigo, porque también, de hecho, la Fiscalía ha liberado una minuta, porque fíjate que en el momento en que toda esta audiencia ha sido transmitida, y tú ya lo sabes, por el Poder Judicial, pero cuando se realiza la lectura de los hechos que hace la fiscal, tuvieron algún problema de transmisión y si bien nos han dicho que más tarde se va a entregar ese compacto a todos los medios de comunicación, sí nos han entregado el relato entonces que leyó la fiscal y autorizado para que también lo podamos compartir y que finalmente da el resultado de las pruebas que ellos tenían y cómo han podido rearmar la historia. Yo te decía el día de ayer en base a la declaración, especialmente a la declaración del yerno de esta familia que finalmente ya a esta altura no está en el tribunal porque en su rol además de colaborador y entregando ese relato logró también su defensa que solamente se mantuviera con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y hace un par de minutos salió del tribunal. Pero parte de lo que ha llamado la atención y que ha permitido un poco ver cómo la Fiscalía unió las pruebas que ellos tenían y que han presentado el día de hoy es el relato que ha entregado y este documento que muestra entonces cómo habrían ocurrido las cosas. Fíjense que la Fiscalía ha dicho en esta formalización que todo ocurre el día 8 de noviembre del 2024 y ahí lo vamos seguramente compartiendo en conjunto y que el imputado, entonces uno de los 3 hermanos, Javier Troncoso Chuñil, finalmente llega en estado de ebriedad al domicilio, donde estaban todos los otros presentes en calidad finalmente de testigos, por eso que como están presentes y no hacen nada para impedir lo que ocurre, también toman la categoría de autor y fíjense que ahí llega con la intención de en estado de ebriedad robarle la pensión, un monto de un poquito más de 200.000 pesos a este adulto mayor de 90 años y que ayer hablábamos sobre este segundo delito que se había sumado de que era el robo con intimidación. Un amigo de doña Julia Chuñil que estaba con ellos ahí entonces en ese momento y que en estado de ebriedad lo amenaza, le trata de quitar el dinero, incluso ocupa un arma blanca para ahí tratar de quitarle este monto de dinero y que Julia Chuñil lo que hace es intervenir, tratar de sacarlo de ese lugar a su hijo Javier y en ese escenario lo saca al exterior, lo empuja hacia afuera de la casa y él también ofuscado vuelve y termina agrediendo a la mujer en varias oportunidades con los puños y finalmente dándole muerte después de varias agresiones que vienen descritas ahí y que son la verdad bien impactantes. Además después relata este texto que yo creo que tú ya también leíste, Cepu, y que es bien impactante cómo la Fiscalía dice ocurrieron las cosas y que después todos los hermanos, conscientes de lo que estaba ocurriendo, no solo no intervienen en esta agresión, sino que además se coordinan para poder entonces generar este ocultamiento del cuerpo y hacer desaparecer incluso todas sus cosas. Sí, y cuando entra, yo también tengo el mismo texto que entrega la Fiscalía, que al final es el relato que hace la Fiscalía y la buena descripción en palabras mucho más simples que entrega la Dani para que todos podamos entender. Cuando ingresa también, habían niños chicos, habían 2 nietos menores de 4 y 9 años de edad, cuyos padres son imputados, Janet del Carmen y Belmar Flavio, divorciados a la fecha de los hechos. Bueno, quería marcar ese dato también porque habían niños menores, habían muchos pequeños acá. Sí. Ah, ¿alguien me habló? ¿Fue la Dani? Ah, ya está, solo una comunicación interna, discúlpenme. Bueno, la cifra que él exigía, Javier Omar, es el cobro de la pensión, que eran 212.000 pesos, 212.000 pesos, que todos los meses cobraba por caja, lo que era de conocimiento de los imputados. Para lograr su objetivo, el imputado propinó golpes de puño, procedió a poner un cuchillo en el cuello a este señor adulto mayor, que era amigo de doña Julia,
y hechos escabrosos que me parece que es mejor dejarlos para que algún fiscal, si quiere hacerlo público, lo pueda expresar, pero me parece que a esta hora es mejor guardarlos, ¿no? Por respeto, obviamente, a la familia y a ustedes que están viendo. Dani, acá termina la historia, acá es donde, según la Fiscalía, muere Julia Chuñil. Exacto, en ese día 8 de noviembre, yo te decía, ella finalmente es asesinada según la Fiscalía por este hijo y además, yo te decía, toman la calidad también de autor el resto porque si bien no cometen el hecho como tal, al ser testigo, al estar presente y al no finalmente impedirlo, también son parte de todo el episodio. Y porque además Sepu ya después en el texto, para no entregarles tanto el detalle por el horario como tú decías, habla todo el relato que ha hecho la Fiscalía en la formalización de que después todos estos hijos se coordinan para, por ejemplo, poder poner la denuncia por presunta desgracia y levantarla como una mujer desaparecida, que se coordinan y tratan de plasmar esta denuncia en Carabineros y levantar todo esto haciendo creer entonces que era una persona perdida. Y después, incluso más abajo, también relata que no solo eso, por ejemplo, parte de lo que se relata es que ellos actuaron y se coordinaron para trabajar, para finalmente actuar como herederos, para también generar, por ejemplo, la venta de sus bienes, quemar todo lo que eran sus ropas, todas las evidencias que había en su casa, ellos la habrían quemado, se habrían deshecho de ella y habrían finalmente vendido todo lo que era de ella, incluso habrían comenzado el traspaso de algunas propiedades y eso es lo que también finalmente liga, por ejemplo, la Fiscalía con el hallazgo después que también hubo ayer en Temuco del carnet de identidad de Julia en la casa de uno de sus hijos, que es Pablo, y así finalmente mantienen oculto este crimen que ellos habrían cometido. Yo te comentaba que lo que recién ocurrió es que una vez que se hizo la formalización, se discutió inmediatamente la medida cautelar del yerno, que sabemos es quien ha colaborado y que según lo que dice la Fiscalía, entrega todo este relato de cómo ocurrieron las cosas, de cómo se ocultó el cuerpo, de en qué lugar está trabajando también Carabineros para poder dar con ese cuerpo, que habla sobre que estaría oculto en este bosque tras la casa, y lo que se discutió en esta medida cautelar es que él quedara producto de su cooperación con la investigación entonces, y que es la negociación que habíamos estado hablando, quedara entonces con únicamente la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Y su defensa insistió en que a ellos les gustaba o preferían que estuviera con esa condición porque él trabajaba en base a la leña y la agricultura del sector y necesitaba durante el día tener la posibilidad de seguir trabajando. Así que, ¿qué pasó hace un par de minutos? Bueno, salió desde este lugar con todo el resguardo de personal de control de orden público, de Carabineros, en el vehículo de la Defensoría Penal Pública, con sus abogados rumbo a este domicilio que él debe haber dejado estipulado y donde va a cumplir con esta medida cautelar. Un domicilio que además Sepu tiene que ser diferente al que tiene actualmente, donde compartía con los otros imputados, porque ahí seguramente también va a estar el resguardo de mantenerle esa seguridad producto de su cooperación en la investigación y que finalmente es el relato que era entregado y que hoy día da a conocer la Fiscalía. ¿Qué va a pasar también ahora en un rato más? Bueno, se tiene que discutir qué va a pasar entonces con los otros imputados y la medida cautelar finalmente que se les otorgue. Sabemos ya que la Fiscalía ha pedido de lleno la prisión preventiva producto también de lo macabro que son los hechos y este texto que ha entregado la Fiscalía. Wow. Dani, ¿podemos explicarle a toda la audiencia que tenemos en alerta por qué si, según dice acá la Fiscalía, Javier Omar ejecutó ambos hechos, los tres imputados restantes, sus hijos, Pablo Marcelo, Janet del Carmen, junto a su ex yerno, Belmar, su ex yerno, se encontraban presentes en el domicilio? ¿Por qué ellos participan acá? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Lo que ellos finalmente terminan haciendo es que en ningún caso ellos en el momento del robo o en el momento de esta golpiza que describe la Fiscalía, ellos intervienen. Y ahí explicaba hace un rato Milena Arias, finalmente automáticamente toman la calidad de autores y además
ellos sí participan en lo que tiene que ver con el ocultamiento de su cuerpo, y ahí también finalmente afirman, por así decirlo, la calidad de autor. La descripción, claro, que hacía la Fiscalía en la formalización, habla entonces de cómo ellos finalmente son parte, cada uno de ellos, de poder generar las maniobras para poder ocultar su cuerpo en este domicilio, y eso entonces le da esta calidad. Y además, Sepu, lo otro que tú también comentaste al inicio, que parte de lo que también expuso la fiscal, es que este hermano, básicamente, Javier, que es el autor, quien llega con la intención de asaltarlo, de después golpea y mata a su madre, fíjense que ya había tenido un historial, y relata ahí que tanto este adulto mayor de 90 años como doña Julia Chuñil eran permanentemente víctimas de violencia y agresiones de parte de este hijo, entonces, que había llegado en otras oportunidades en las mismas condiciones y que los agredía, y por eso que también ellos estaban tan débiles, que es parte de la descripción que existe en el texto. Qué heavy, ¿eh? Es súper duro el relato de la Dani, y lo peor de todo que es una realidad, es una realidad. Hay otra parte dentro de este párrafo, Daniela, que me lleva a recordar un poco lo que hablábamos ayer, y en esta opción de un pacto de silencio. Dice, de esta forma los cuatro imputados, 3 hermanos más el ex yerno, optaron deliberadamente por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio respecto a lo ocurrido y mentir a las autoridades. Esto lo dice la Fiscalía. Para ello acordaron que la imputada Yanet del Carmen formulara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros de Chile recién el domingo 18 de noviembre. Acuérdense que la última vez que se vio con vida fue el 8 de noviembre, ayer se los contábamos, en el sector de Huichaco, con la única finalidad de desviar la investigación oficial del Estado y asegurar su impunidad, o sea, protegerse. ¿Qué pasó con este pacto de silencio que había, Daniela? ¿Se rompió? ¿Alguien lo rompió para favorecer, para tener un menor castigo? Exacto, ese es el rol que entra a cumplir, y en la calidad de encubridor que finalmente está el ex yerno. Y te acuerdas que ayer hablábamos de yerno o ex yerno. Bueno, la Fiscalía lo mantiene en calidad de ex yerno, porque ahí también relata y deja testimonio de que en ese momento estaban divorciados, en calidad de divorciados, pese a que ahí vivían juntos, y ahí finalmente se tipifica la calidad de encubridor, porque cuando uno es un familiar directo no se logra configurar ese rol, pero como estaban divorciados en ese momento, logra tomar esa figura, y al cooperar con la investigación, que es lo que yo te decía, porque el yerno declaró hasta últimas horas de la noche ahí, y genera este quiebre ante la Fiscalía, y eso finalmente es lo que permite hoy día poder afirmar esta audiencia. Ya lo había hecho horas previas. Yo te comentaba que con ese dato además se estaban realizando las excavaciones donde está Nacho en Mafil, y al día de ayer continúa su relato en compañía de los abogados defensores de la Defensoría Penal Pública, porque recordemos que los hermanos tienen una abogada, pero el yerno tiene otros abogados que son defensores penal público, y que incluso cuando ayer salieron, después del control de detención, ya nos daban algunas luces, porque fíjense que nos decían, bueno, nosotros vamos a leer la carpeta, pero vamos a afirmar esto, en que nuestro cliente, a diferencia de los otros imputados, ha contribuido con la investigación y tiene una participación indirecta, y ahí finalmente nos daba luces de que él había colaborado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Él finalmente decide hablar con la Fiscalía, entregar declaración a las policías y alimentar todo este relato que hoy día puede contar con detalle la Fiscalía en este texto que yo leía ahora, y que también fue formalizado, fue básicamente leído en el tribunal. Eso es parte de lo que estaba en desarrollo. Yo decía, ahora vamos a ver qué pasa con las medidas cautelares que se les van a decidir a los hermanos. Sí, bueno, es súper relevante lo que nos marca la Dani, que es el proceso de lo que pasaba, de lo que está sucediendo, pero también, Dani, es muy bueno hacer un contexto respecto a cómo era la conducta de ellos con Julia Chuñil. O sea, yo estoy leyendo acá y habían datos, hechos, relatados, donde nos permitía a nosotros, a través del texto de la Fiscalía en el día de ayer, interpretar, pero hoy día tenerlos acá, ya escritos. Me parece que el hecho pasa a ser muy objetivo, donde decían que la señora Julia Chuñil se encontraba en grave situación de vulnerabilidad. O sea,
fueron víctimas de maltratos psicológicos y físicos en reiteradas ocasiones. ¿Cómo era eso? ¿Había una violencia intrafamiliar permanente ahí, Dani? Claro, eso es parte de lo que también deja en evidencia. Y de hecho, al final del texto, Sepo, si tú te fijas, donde sale también cada uno de los delitos que se les van a imputar, si tú te fijas, dice en el fondo maltrato, por ejemplo, en el caso de Javier Troncoso Chuñil, que es el hijo que comentábamos, que básicamente llega en estado de ebriedad, trata de generar el robo y está como autor del homicidio. Lo que dice es que además se le imputa maltrato corporal relevante y trato degradante consumados, no solo por el adulto mayor, sino que además contra doña Julia Chuñil. Es decir, habla de que ya previo a esto y de manera permanente ellos habían estado siendo víctimas de violencia de sus hijos, esta mujer. Entonces describe eso para también hacer mención del estado en el que estaba la mujer y cómo tras esta brutal golpiza que le da al hijo y otro episodio después mucho más violento, terminan dándole muerte ahí en el domicilio de ellos y en presencia del resto. Y después de eso, Sepu, entra todo también el relato que habla de cómo se planificó el ocultamiento del cuerpo, claro, y la conducta que ellos tuvieron después a este hecho. No solo lo que tú decías, que es decir, primero habla sobre que ellos plasman una denuncia falsa para poder desviar la atención de las autoridades y levantar la teoría de que estaba desaparecido. Y después, dice entonces, en las semanas posteriores, y ahí leo solamente esta parte, dice, a los extravíos, los hijos imputados de doña Julia del Carmen Chuñil comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de esta, vendiendo bienes de su propiedad, tales como su ganado y carretón de bueyes. Uy, hagamos una pausa y escuchemos qué es lo que dice la Fiscalía respecto a esa introducción que hace Daniela. ¿Qué pasó después de la muerte? ¿Qué hacían con los bienes? Esto es lo que dijo la Fiscalía hoy, a ver. A pocas semanas de haber denunciado su presunta desgracia, sus hijos procedieron a vender sus bienes asociados, recibiendo, por ejemplo, 2.500.000 pesos en dinero efectivo por su yunta de bueyes que ven ustedes en esta presentación, suma que fue repartida entre ellos. O sea, fueron, después de la muerte, ocultar el cuerpo, empezaron a vender los bienes también, Dani. O sea, como herederos, y empezaron a vender todo lo que tenían. Todo lo que tenían, y es impactante lo que dice acá también, que es lo que ellos estaban vendiendo, se sentían como dueños de todo, apropiándose también del patrimonio, vendiendo bienes de su propiedad, el ganado, su carretón de bueyes, repartiéndose el dinero obtenido entre ellos también. O sea, vamos a explicarle a la audiencia qué fue, después de lo que dice la Fiscalía, estos pequeños tips que te doy yo, ¿cuál fue la conducta de ellos? O sea, acá al final había un interés material, comercial, quedarse con lo poco o mucho que tenía Julia. Bueno, por ahí también iban las pistas de un móvil, no solo este robo que había sido lo que había detonado la discusión como tal, que ya les había adelantado ayer Nacho, sino que además después hace mención a que hay un móvil económico detrás y que eso lo plasma en lo que tú leías, en esta conducta finalmente que ellos tuvieron y que finalmente dice, llegando incluso al imputado Javier Omar el día 8 de diciembre a realizar además una cotización para comprar una sepultura familiar como parte por si es que finalmente se daba con el cuerpo, entonces estaba todo finalmente planificado. Y ahí, bueno, reitero nuevamente lo que ya conversábamos, que tenía que ver con las situaciones de agresiones que vivía Julia Chuñil y este hombre de 90 años que era su amigo, producto de cómo actuaban los hijos. Hay que ver también, Sepu, qué va a decir la abogada defensora de los hermanos. Yo te decía que la abogada Riquelme, que los ha estado acompañando, ha insistido y seguramente va a ser ese el mensaje que va a mantener en que para ellos esta es una investigación que ha sido levantada con pruebas falsas, que está sesgada y que es racista. Veamos entonces ella qué dice luego de conocer todo este relato. Así que eso también va a darnos que hablar un ratito más cuando salgan, vamos a tener esa declaración y después, Sepu, fíjate que también la fiscal va a dar un punto de prensa. Yo te comenté ayer y hoy día se repitió que lo hizo ella de manera telemática por Zoom, también por seguridad
seguridad, producto de que no ella, pero otro fiscal que estaba en la causa había recibido amenazas, y ella ha dicho a la Fiscalía que va a hacer la vocería más tarde, mucho más tarde, pero en Valdivia. Así que ahí vamos a conocer el relato y seguramente el detalle de estos hechos que hoy día hemos leído en este macabro texto, la verdad, de cómo habrían ocurrido las cosas según la Fiscalía. Bueno, mientras hablaba la Dani, se me venía a mí a la memoria la cara de Julia Chuñil en distintas zonas de nuestro país, en distintos eventos políticos también, en distintos discursos de la señora Julia que tenemos en la pantalla, distintos discursos políticos en nuestro país. Es más, como queda tan claro en este mismo relato de la Fiscalía, los hermanos se pusieron de acuerdo para desviar la atención, o mejor dicho, se habrían puesto de acuerdo, ¿no? Porque obviamente están en la formalización y ustedes saben cómo es esto. Pero se habrían puesto de acuerdo para cambiar la versión, es más, van a Carabinero para decir lo que había pasado. Y este hecho se transformó en una mirada incluso política, en una desviación también de responsabilizar a empresarios o a empresarios que habían sido los responsables también. Muchos decían, como lo vemos ahí, gracias Gaby, como un móvil político. Como un móvil político. Entonces, eso se derrumba hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. El recital de Manu Chao que le mostrábamos ayer también. El eslogan que nosotros repetimos muchas veces y decimos cómo es posible que en este país se pierda gente con tanta facilidad desde el 8 de noviembre. Me acuerdo en diciembre estábamos haciendo este noticiero y preguntamos cómo es fácil que se pierda tanta gente y nadie sepa dónde está Julia, dónde está Julia, dónde está Julia, dónde está Julia. Ustedes en las redes me mandaban fotos, me decían que hablemos del tema. Bueno, agarramos el tema, nos metimos en el tema, seguíamos, investigábamos. Y eran dos aristas para muchos, por la fuerza también del contenido de la familia. Este es un móvil político y este es un móvil empresarial. Un empresario quiso quitarle la vida. Y hoy día nos damos cuenta de otra cosa hasta el momento. Hasta lo que está pasando ahora. Que nos encontramos que su familia, su entorno, estaría involucrada en esto. Entonces, es muy fuerte también, es muy fuerte. Ojo con estas cosas, ojo. Porque provocan movimientos políticos, cobran posiciones políticas. Hasta el presidente metido y hablando y teniendo que hablar de esto. Ojo con eso, ojo con eso. No hay una resolución todavía, pero la información que entrega la Fiscalía. Entonces, meter al presidente en algo que a lo mejor ni siquiera tenía por qué dar explicaciones de algo que era más familiar que, como se quiso buscar políticamente hablando, hay que tener mucho cuidado con lo que también le buscaron rozar al presidente Boric. Dani, ¿qué va a pasar ahora? ¿Hacia dónde va ahora? Hay una persona que ya está en arresto domiciliario. ¿Qué va a suceder ahora en lo que queda? ¿Qué se espera para estos 3 detenidos que quedan? Yo te comentaba que como él cooperó con la investigación, fue rápido la imputación de cargos para el yerno. De hecho, se lee este texto que leíamos. Después de eso, finalmente se discuten sus medidas cautelares. La defensa del yerno, que yo les decía es un defensor penal público junto con otra abogada, ellos apelaron a la medida cautelar del arresto domiciliario nocturno porque ellos aludían a que él trabaja en la venta de leña y también en la ganadería, entonces necesitaba en el día trabajar. Y finalmente el tribunal accede, y también valorando lo que ha sido su cooperación con la investigación y todo este relato que él entregó, le dieron la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Y él salió hace un par de minutos por acá, a un costado del tribunal, en un auto del defensor penal público, a el lugar donde va a cumplir con esta medida cautelar, que ya decíamos tiene que ser un lugar diferente al que conocen los imputados, va a requerir también un resguardo seguramente policial, y eso es parte de lo que va a acontecer. Mientras tanto, hubo un receso y la audiencia ha seguido. Y lo que se va a hacer es después discutir entonces las medidas cautelares para los otros imputados, es decir, para los 2 hijos y la hija de Julio Chuñil. Y ahí, en el caso de ellos, lo que ha adelantado la Fiscalía es que va a pedir la prisión preventiva de lleno de ellos, y que es muy probable que en este escenario el tribunal lo otorgue a raíz de la gravedad de lo que también hemos conocido.
Bien, Dani, gran trabajo, Dani, ¿ah? Gran trabajo, gran investigación hace días.